Sec. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a conocer a este candidato que nos presenta, ¿verdad?, lo que está haciendo en estos días, nuevo candidato. Así mismo es. Tenemos con nosotros a Ricardo Yamil Rivera. Él es candidato a representante por el distrito número 6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. Buenos días a todos y buenos días al distrito mío, Cataño, Guaynabo y Bayamón. Un saludo a todos y que Dios les bendiga en esta mañana. Ven acá, la primera preguntita para romper el hielo, Ricardo. ¿Cómo ha sido este proceso siendo candidato nuevo? Bueno, pues ha sido un proceso bueno, positivo, pero ha sido un proceso, te tengo que ser sincero, un poquito difícil porque cuando yo decido encaminarme hacia, como yo le digo, esta bendición, pues empecé caminando y conociendo gente y empecé con unos jóvenes. Los jóvenes empiezan conmigo a caminar y empezamos a visitar los líderes y los jóvenes ven que me están cogiendo cariño a la gente, empezamos a trabajar, seguimos visitando y en una tarde ellos ya no me contestan el teléfono, ya no están conmigo y me di cuenta que es fuerte porque le prohibieron estar conmigo. Le prohibieron estar conmigo. Entonces, sigo corriendo el camino, como uno dice, sin rendirme, cogiendo fuerza. Y ahí empieza el proceso de los endosos. Tú sabes que para uno ser candidato tiene que recoger los endosos. Y en ese mismo proceso, me acuerdo de que unos me dijeron, muchachos, son 1000 endosos, eso es cómodo. Y en ese proceso, empecé a ir a donde la gente, caminando casa por casa. Y como uno dice, el feedback que conseguí fue positivo, me empiezan a endosar. Y a veces uno entrega los endosos para que te los llenen, también me esconden los endosos. Tuve que, como uno dice, salir a buscar más endosos. Y el caminar en este ambiente es un poquito pesado, fuerte, pero no me rendí. Lo más importante que yo vi es que quiero que todo el mundo escuche que lo que tú te propones lo puedes lograr. Yo aprendí de esto de una experiencia que si tú quieres trabajar por tu Puerto Rico, por tu ciudad, por tu pueblo, lo puedes lograr, se puede hacer. Y logré casa por casa recoger los endosos. Hay algo bien importante que quiero decirte. Mi esposa está aquí. Gracias, mi amor, por ese apoyo. Te bendigo mucho, porque ha sido, como dice la palabra de Dios, la ayuda idónea. En este proceso ha estado conmigo, me ha fortalecido. Y quiero honrar. La Biblia dice que hay que honrar al que se merece honrar. Hubieron unas personas, por eso es que yo digo que todavía existen gente que te bendicen sin nada a cambio. Mi esposa está aquí. Yo me iba a las 9 de la mañana y llegaba a casa a las 1 de la mañana. Esas personas, todos los endosos los llenaban. Quiero bendecir a los Apellani, a Patrick y a su esposa Mercedes. Dios los bendiga mucho y yo sé que va a haber recompensa en los cielos. Ricardo Yamil Rivera, estamos conociéndolo a esta hora de la mañana. Cuéntame, ¿qué traes diferente? Bueno, para tú traer algo diferente tienes que ser diferente, digo yo. Yes. Esto es así. Yo soy una persona diferente. Es el primer año, llevo 1 año y unos meses que entro a la política. ¿Por qué? Porque quiero hacer una diferencia. No quiero estar, como uno dice, en las gradas, porque a veces uno está en las gradas, yo jugaba pelota y de aquí empiezas a gritar, dale, bate algo. Pero cuando tú entras, ves la necesidad. Caminando en los barrios, casa por casa y en muchas urbanizaciones, me di cuenta que las propuestas que yo quería traer no era lo que yo pensaba. La gente quiere tener un representante disponible, accesible y presente. Eso es bien importante. Y la necesidad. Y me di cuenta que a veces la necesidad no llega a donde tiene que llegar. Eso me hizo coger fuerza. Y quiero rápidamente traer un caso que me impactó. Saludo a Emma. Porque cuando yo estaba en los torneos en estos tiempitos de baloncesto, antes de la pandemia, se me acercó un joven. Nunca lo olvido. Y me dijo, cuando llegues a representante, si me puedes ayudar porque yo caí preso, me dijo, y mi récord está dañado. Yo me senté con él, apunté el número y hice 2 llamadas. Hablé con unos amigos míos que estaban buscando gente para trabajar y le dije, mira, este muchacho salió de la cárcel, pero vamos a darle la oportunidad. Y el muchacho, el amigo mío, le dio trabajo. Gracias a Dios, hace poco hablé con él y es de los mejores que trabaja. Tenemos que darle oportunidad a la gente. Eso es bien importante lo que me están escuchando. Hay que trabajar muchas veces por estos presos que salen, cumplen
tienen ese récord dañado y cuando llegan no le quieren dar oportunidades. Lo que te quiero decir con esto, que ya yo llevo tiempo trabajando y muchas cosas más que he hecho y lo he querido mantener en silencio porque hay momentos que uno quiere hasta que la gente no diga, mira, que hiciste esto y lo otro, pero ya yo estoy trabajando en mi distrito de hace tiempo y vengo con fuerza. Vengo a hacer una diferencia bien grande. Te deseamos el mayor de los éxitos, Así Ricardo. El tiempo nos corre rapidito aquí. Ricardo Yamil Rivera, él es candidato para representante por el distrito número 6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón. Las últimas palabras, vengo con una propuesta caminando, que esto es bien importante, que es de tanta preocupación que vi, vengo a hacer 3 oficinas. Una en Guaynabo, una en Cataño y una en Bayamón para ayudar al ciudadano. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que ahí en el pueblo es que tú sabes dónde está la necesidad. De esas oficinas que yo sentí en mi corazón, ahí es que viene lo importante y con eso podemos trabajar. Muchas gracias, Ricardo Yamil Rivera. Mucho éxito. Dios le bendiga mucho. Excelente, bendiciones. Gracias. Excelente.